El 9 de marzo de 2009, el índice S&P 500 tocó fondo alcanzando los 676 puntos. El mundo financiero estaba en caída libre. Lehman Brothers se había colapsado apenas 6 meses antes y los ahorros para la jubilación de millones de personas se habían reducido a la mitad. Los titulares hablaban de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. El miedo entre los ciudadanos era absoluto. Sin embargo, una maestra de escuela llamada Margaret decidió hacer algo que parecía una locura en aquel momento. Ella y su familia reunieron $50,000 y los invirtieron íntegramente en un fondo que seguía al S&P 500. Sus amigos pensaron que Margaret había perdido la cabeza. Le advirtieron que el mercado seguiría cayendo hasta desaparecer. Margaret simplemente los ignoró y mantuvo su posición. Hoy, esa inversión de $50,000 se ha transformado en aproximadamente $590,000. Ella no tenía información privilegiada. No predijo el mercado a la perfección. Simplemente reconoció un momento que ocurre, tal vez, una vez en cada generación. Un momento en el que el miedo extremo crea una oportunidad que transforma a personas ordinarias en millonarios. Lo que la mayoría de la gente no comprende es que estamos viviendo en un momento similar ahora mismo. No se trata de un desplome del mercado, sino de algo potencialmente más poderoso. Estamos ante una convergencia de fuerzas que no ha sucedido en casi un siglo, fuerzas que van a transferir más dinero a personas comunes que cualquier otro evento en la historia de la humanidad. El número clave es $124 billones. No es un error tipográfico. $124 billones cambiarán de manos durante las próximas 2 décadas y mucha gente no tiene idea de qué está sucediendo o de cómo posicionarse. Para beneficiarse, hoy voy a mostrarles exactamente en qué consiste este fenómeno. ¿Por qué las condiciones son idénticas a los grandes eventos de creación de riqueza del pasado? ¿Y qué están haciendo las personas inteligentes ahora mismo para asegurar que están en el lado receptor de esta transferencia histórica? La era de los millonarios cotidianos, la historia de lo que sucedió después de marzo de 2009, ilustra perfectamente cómo se construye una fortuna extraordinaria. El mercado no solo se recuperó, sino que se lanzó en la carrera alcista más larga de la historia. Desde marzo de 2009 hasta enero de 2026, el mercado ha crecido más de un 900%. El índice superó los 7.000 puntos por primera vez recientemente. $100 invertidos al inicio de ese periodo se convirtieron en $1.000 hoy. Pero quienes más se beneficiaron no fueron los tiburones de Wall Street, sino personas normales, maestros, enfermeros, contadores y dueños de pequeñas empresas que simplemente siguieron invirtiendo en sus planes de retiro mientras los demás entraban en pánico. Los datos cuentan una historia asombrosa. En 2010, en los Estados Unidos había aproximadamente 8.400.000 millonarios. Al finalizar el año 2024, ese número subió a casi 24 millones. El país ha añadido más de 15 millones de nuevos millonarios en apenas 14 años. Pensemos en esto por un segundo. 15 millones de personas han cruzado el umbral del $1.000.000 de patrimonio neto en un abrir y cerrar de ojos en términos históricos. Es como si la población entera de la zona metropolitana de Nueva York se volviera millonaria de repente. La gran mayoría no eran emprendedores tecnológicos que vendieron sus empresas, eran personas que participaron en el crecimiento económico a través de fondos indexados. El informe de riqueza global de UBS de 2025 señala que Estados Unidos añadió 379.000 nuevos millonarios solo en el último año. Esos son más de 1.000 nuevos millonarios cada día. UBS los llama millonarios cotidianos, personas con un patrimonio de entre 1 y 5 millones de dólares construido a través de la acumulación constante de activos. El gran traspaso de riqueza, lo que hace que este momento actual sea aún más significativo que el año 2009, es lo que los economistas llaman la gran transferencia de riqueza. Se estima que aproximadamente 124 billones de dólares en activos cambiarán de manos entre hoy y el año 2048. Es el mayor traspaso de fortuna en la historia humana. Para poner ese número en perspectiva, 124 billones de dólares superan el Producto Interno Bruto de casi todos los países del mundo combinados. Es más de 5 veces la deuda nacional de los Estados Unidos. Es una riqueza acumulada a lo largo de 8 décadas de expansión económica que ahora caerá en cascada a través de las generaciones. Las mecánicas son sencillas pero profundas. Los baby boomers, los nacidos entre 1946 y 1964,
controlan actualmente el 52% de toda la riqueza de Estados Unidos. Eso representa unos 78 billones de dólares concentrados en una sola generación. Los boomers más jóvenes cumplen 62 años este año. Los más viejos se aproximan a los 80. En las próximas 2 décadas, esa masa de capital se transferirá a sus hijos, nietos y herederos. La generación X recibirá aproximadamente 39 billones de dólares en los próximos 25 años. Los millennials recibirán unos 46 billones de dólares. Incluso la generación Z comenzará a recibir herencias significativas a medida que el proceso se acelere en las décadas de 2030 y 2040. Para la generación X, que a menudo se siente atrapada cuidando de sus padres ancianos y apoyando a sus hijos al mismo tiempo, este flujo de capital transformará sus perspectivas financieras de forma radical. El efecto cascada en la economía, pero el detalle crítico es este. La oportunidad no se trata solo de recibir una herencia directa. Se trata de los efectos en cascada que este movimiento masivo de capital crea en toda la economía. Cuando 124 billones de dólares cambian de manos, ese dinero no se queda quieto, se reinvierte, se gasta y se despliega en nuevos negocios, bienes raíces y mercados financieros. Cada millón de dólares que se mueve crea oportunidades para quienes están posicionados para capturar una parte de esa corriente. La última vez que ocurrió algo remotamente similar fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados regresaron y usaron los beneficios del gobierno para comprar casas y abrir negocios, construyendo la clase media que definió la prosperidad americana por medio siglo. Estamos viendo la historia repetirse, pero en una escala que empequeñece todo lo visto anteriormente. Los paralelos con 2009 son profundos. En aquel entonces, las condiciones permitieron crear una fuerza extraordinaria para quienes reconocieron el momento. Hoy, aunque el mecanismo es diferente, el traspaso generacional en lugar de una recuperación de mercado, el resultado es el mismo. Una inyección masiva de capital en la economía. La escala de 124 billones supera cualquier estímulo gubernamental jamás intentado. Para contexto, todo el esfuerzo de estímulo por la pandemia fue de unos 5 billones. Esta transferencia representa 25 veces esa cantidad fluyendo por el sistema. Estrategias para capturar la oportunidad para aprovechar este momento es necesario entender varias dinámicas. Primero, la herencia por sí sola no crea a todos los nuevos millonarios. De hecho, el 62% de la riqueza transferida irá a parar a manos de solo el 2% de los hogares. Sin embargo, la oportunidad real para el resto de nosotros es la exposición a una economía supercargada por ese movimiento de dinero. Cuando trillones de dólares fluyen hacia las inversiones, los precios de los activos suben, beneficiando a todos los que ya están invertidos. Cuando el capital heredado funda nuevos negocios, la creación de empleo se acelera, beneficiando a los trabajadores. Segundo, hay que entender hacia dónde fluye el dinero. La investigación muestra que los inversores jóvenes tienen preferencias muy distintas a las de sus padres. El 72% de los inversores de entre 21 y 43 años creen que ya no es posible lograr grandes retornos solo con acciones tradicionales. Esto redirigirá billones hacia inversiones alternativas, criptoactivos, tecnología de salud y energía limpia. Posicionarse en estos sectores que atraerán el capital milenial y de la generación Z será crítico. Sectores como la infraestructura de inteligencia artificial, que ya ha capturado una inversión enorme en 2026, con empresas como Nvidia a la cabeza, son solo el comienzo. También habrá una reconfiguración geográfica. La demanda de vivienda crecerá en las áreas donde los jóvenes quieren vivir, provocando una apreciación masiva de los bienes raíces en mercados específicos. La lección de la maestra Margaret, al igual que la maestra Margaret en 2009, no necesitas estrategias sofisticadas. Necesitas 2 cosas: capital para desplegar y la disciplina para mantenerte invertido a pesar de la volatilidad. El mercado ha entregado una tasa de retorno anual de aproximadamente el 10% en las últimas décadas. Alguien que invirtiera $500 mensuales desde 2009 habría acumulado $250,000 para el año 2026. Pero el camino incluyó momentos aterradores. La crisis europea de 2011, el cierre del gobierno en 2013, la guerra comercial de 2018, la pandemia de 2020 y el mercado bajista de 2022. En cada punto, los titulares sugerían que el rally había terminado, y en cada punto, quienes se mantuvieron invertidos capturaron la recuperación.
La transferencia de riqueza actual no tiene un botón de inicio claro, es un proceso de 25 años que ya está en marcha. Los boomers más viejos tienen 79 años en este 2026. Esperar un mejor punto de entrada significa perder años de crecimiento compuesto. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. El marco de acción para 2026, un marco de acción basado en esta realidad, incluye elementos clave. Primero, maximizar las contribuciones a cuentas con ventajas fiscales. El límite de contribución para planes de retiro como el 401k es de $23.500 este año. Estas cuentas permiten que la riqueza crezca sin el lastre de los impuestos anuales. Segundo, mantener exposición a mercados amplios. No intentes adivinar qué sector individual ganará. Sé dueño de todo el mercado a través de fondos indexados de bajo costo. Tercero, desarrolla habilidades que sirvan al movimiento de la riqueza, ya sea a través de un cambio de carrera o una especialización secundaria. Entender las finanzas, la planificación patrimonial y los servicios legales será una mina de oro, ya que estas industrias se expandirán para facilitar la transferencia. Cuarto, construye reservas de efectivo. La gran transferencia creará momentos de desajuste en los que algunos activos se venderán a precios de remate. Tener capital disponible cuando otros se ven obligados a vender proporciona retornos mejorados. Y finalmente, piensa en décadas, no en años. Esta transferencia durará un cuarto de siglo. Los movimientos de mercado a corto plazo importan mucho menos que la participación a largo plazo. En la historia americana ha habido pocos eventos de creación de riqueza tan masivos. La expansión industrial postguerra civil, el auge económico después de la Segunda Guerra Mundial y el mercado alcista de los años 80 y 90. Cada uno de estos eventos creó millones de millonarios que simplemente participaron en la expansión económica. No se requería ser un genio ni tener acceso a información secreta. Solo presencia y paciencia. La gran transferencia de riqueza es el siguiente capítulo de esta historia. 124 billones de dólares se moverán. La actividad económica se acelerará. Surgirán oportunidades sin precedentes. La pregunta no es si la transferencia ocurrirá, pues ya está sucediendo. La pregunta es si estarás posicionado para beneficiarte. Margaret no sabía en 2009 que estaba capturando una oportunidad única. Simplemente actuó cuando los demás tenían miedo. Tú ahora tienes el conocimiento, la escala y el cronograma. Lo que hagas con esta información determinará si estarás entre los millones que mirarán hacia atrás a este periodo como el momento en que todo cambió para su familia.